enorme, esta congestión y el uso del internet, en estos días yo creo que ha estado más pesado y pues hemos tenido dificultades técnicas. Me presento, soy Victorino Morales Dávila y el director del MUI, y con nosotros está el doctor Miguel Ángel Ontiveros, profesor de investigación y doctor en neurociencias en el Departamento de Bioingeniería de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey en Campus Toluca. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos. Este, Muy buenas tardes. Antes de que Buenas tardes. comencemos, me gustaría decirle a nuestra audiencia que por problemas técnicos, el artista Luis Canseco no ha logrado conectarse, y entonces también para poder hacer fluir esto, estamos pensando con Miguel Ángel en comenzar este diálogo muy interesante que, pues bueno, haría Luis Canseco en un inicio, ¿no? Pero vamos a esperar en este lapso para que logre conectarse y puedan tener esa charla tan amena que yo creo que esa semana la tuvimos, ¿no? En Miguel Ángel, Claro. en la residencia que estamos haciendo con esa temática y problemática del COVID. Y bueno, un gusto poder volver a verte, Miguel Ángel, en este formato estilo película ciencia ficción, Star Wars, ¿no? Que se está convirtiendo en nuestro día a día, en nuestra forma Claro. de operar y socializar, no solamente entre colegas, ¿no? También entre los amigos, entre la familia, ¿no? Estas formas que pues están, yo creo, ya para quedarse, ¿no? Y bueno, esta semana tuvimos oportunidad, o más bien tuvieron oportunidad Miguel Ángel y Luis Canseco de poder charlar en una primera inmersión virtual, ¿no? Como parte de este proyecto que consideramos es innovador y novedoso de residencia, porque finalmente es una residencia virtual en todos los sentidos y que busca cruzar el trabajo de Luis y el trabajo también de Miguel y de Iván. La semana pasada estuvimos platicando con Iván precisamente algunas temáticas. Y bueno, nos reúne hoy esto, ¿no? Que es la epidemia del COVID. Les quiero decir a todos los seguidores que si quieren hacer comentarios o preguntas durante esta charla, pues lo pueden hacer mediante nuestro chat ahí, en línea. Y bueno, Miguel Ángel, un gusto tenerte, bienvenido. Nos gustaría pues que nos dieras un poco más de referencias de ti. Digo, yo lo dije muy sintéticamente, pero adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Eh, Me presento, un servidor Miguel Ontiveros. Soy profesor investigador del Departamento de Bioingeniería de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey en Campus Toluca. Nuestro estudio se basa en dos vertientes. Un punto que estudiamos mucho son los mecanismos moleculares de las demencias, sobre todo de las demencias Alzheimer en casos mexicanos post-mortem y también en modelos transgénicos de neurodegeneración. Eso en colaboración con el Biobanco Nacional con el Biobanco de Demencias y el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Otro de los estudios que tenemos, bueno, otra de las líneas de investigación que estamos desarrollando es estudiar y monitorear otro problema sanitario grave, por ejemplo, como es la resistencia bacteriana a los antibióticos. Esto es, sí, en bacterias diarrogénicas y bacterias que causan infección de vías urinarias y que causan ingresos al hospital del niño, nosotros estamos monitoreando patógenos de esta naturaleza y estamos estudiando los mecanismos de por qué estas bacterias resisten a los antibióticos. Entonces, en esta búsqueda de conocer mecanismos de infección, de mortalidad, de morbilidad en cuanto a una zona geográfica como tal, pues sí, tenemos algunas visiones de lo que estamos enfrentando realmente con este otro problema que es el coronavirus. Entonces, esas son las áreas en las cuales yo me estoy desarrollando. Tenemos estudiantes de pregrado y posgrado ya en proyectos de investigación, donde están enfocándose en atender estos problemas. Bastante interesante, Miguel, desde que te escuché la primera vez hace ya más de 15 días, cuando empezamos y arrancamos el proyecto. Déjeme decirle, este trabajo que hace actualmente el doctor Miguel Ángel de epidemiología y diagnóstico molecular de agentes infecciosos y esta búsqueda de biomarcadores para patogénesis de enfermedades neurodegenerativas, Así es. pues nos invita a pensar en una pregunta, Miguel, que Luis Canseco
te la va a hacer porque creo que ya está dentro, Luis. Esto me da muchísimo gusto. A ver, sí tenemos a Luis ya, por ahí. Ya Hola, está, hola. Luis. Ya, por ¿Cómo fin. estamos? Hola, buenas Bienvenido. tardes. Estuve a ¿Cómo estás, punto Miguel? ¿Cómo estás, Victorino? Muy buenas De hacer tardes. tu pregunta. Les platico a la audiencia rápidamente. Luis Canseco, nuestro artista residente, bienvenido. Había Muchas comentado que gracias. tenías problemitas de conexión. Y justamente, Luis, está a punto de decir que habías generado una serie de preguntas para Miguel Ángel en relación a esta línea de investigación. Entonces, por favor, te cedo la palabra, Luis, para que puedas adentrar a esto. Bueno, primero buenas tardes. Pues a partir de todo lo que platicamos en estos días con Miguel, con Iván y toda esta información muy padre que hemos estado recopilando y también desmembrando de esto, yo me puse a observar un poquito, Miguel, sobre el resumen que nos diste increíble de tu investigación. Y a partir de esta investigación, ¿tú cómo plantearías una solución para mejorar los escenarios ante esta pandemia? Eh, de cómo tu investigación, cómo la relacionas con el tema del COVID, ¿no? La parte de neurociencias. ¿Tú cómo ves esta relación a partir de esto que está pasando? Claro que sí. Bueno, esta pandemia que estamos viviendo está enseñándonos muchísimas cosas. Sí, estamos aprendiendo muchísimas cosas. No es la primera vez que el mundo enfrenta este tipo de problemas. Ya hemos estado, bueno, el mundo ya ha tenido grandes eventualidades, ¿no? La peste bubónica, la influenza. Entonces, eh, pienso que ahorita estamos haciendo una recapitulación de los puntos más importantes para tratar de que esto no tenga consecuencias mucho mayores, ¿no? Desde mejorar los hábitos de limpieza, ¿sí? Sí, sí, sí. No solo para el coronavirus, esto es para un En montón de general. agentes infecciosos en general. Se pueden estar haciendo una prevención con el simple hecho de estar teniendo una higiene adecuada, ¿no? Eso habla de las idiosincrasias, no sé, entre las naciones, de promover mucho mejor algún estilo de vida mucho más saludable respecto a los hábitos de limpieza, ¿no? Otro punto importante es a nivel mundial, ¿no? O sea, la mejora de la infraestructura hospitalaria y promover la salud, pienso que tiene que tener mucho mayor potencia como tal. Las naciones, sí que los países subdesarrollados obviamente tienen una mayor desventaja en este sentido, pero bueno, siempre hay que estar promoviendo que la infraestructura hospitalaria y el diagnóstico molecular sea una intención mucho mayor, ¿no? De mayor inversión por parte de las naciones. Es decir, también que haya más investigación biomédica, entender mejor a estos agentes infecciosos para que cuando haya patógenos emergentes, pues los humanos puedan responder con una, un mayor protocolo de seguridad y no tener pues esos casos, ¿no? De morbimortalidad que se viven actualmente. Eh, Esto pues desde luego que nos hace generar medidas, pero también yo creo que a nivel político, social, económico, también deben tomarse muchas de estas moralejas que estamos viendo por parte de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, yo hablo también de aquellos de comercio informal, que es el que está siendo más impactado por estar generando la contención, es decir, aquellos sectores económicos informales, que hay mucho en México de ello, pues están generando o teniendo mucho más impacto, ¿no? En ese sentido. Entonces, es otra de las cosas que también debemos estar atendiendo por esta pandemia. Incluso a nivel de idiosincrasia, o sea, el mexicano realmente tiene, por ejemplo, un hábito del ahorro, que esté ahorrando para estar enfrentando situaciones emergentes de esta naturaleza. Eh, eh, es decir, estamos aprendiendo, ¿no? Y esto nos deja grandes lecciones desde el punto de vista de la idiosincrasia nacional eh, por parte de los políticos, como
medidas sociales, como uno mismo para estar teniendo hábitos eh, y que se pueda generar pues un mayor ámbito de protección ante tales eventualidades. Igual, la información que se está filtrando de verdad es verídica, de verdad viene de una fuente o de un experto de la salud para yo poder estarla entendiendo o razonando. Y pues no sé si se la comparto a mi vecino que esté yo generando una transmisión de una información correcta también es muy importante. Eh, Me parece que la población, a veces hay sectores que todavía no creen incluso que estemos viviendo una eventualidad de esta naturaleza. Bueno, bueno. Miguel Ángel, se nos fue en Hola, un momento este Luis por su conexión, pero por favor continúa. ¿Sí, me escuchas? claro. Me ha preguntado de las medidas. Yo pienso que los puntos que acabo de enumerar son de los que más tendremos que estar fortaleciendo para estar atendiendo adecuadamente esta emergencia sanitaria. Y yo creo, Miguel Ángel, siguiendo tu línea. Ajá, perdón, ¿decías? No, adelante, por favor. No, que creo que lo que dices es una verdad muy cierta, o sea, una verdad muy evidente ante el escenario y el panorama que se está viviendo como país, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría, que es una pregunta de Luis que tiene acá, hacerte este cuestionamiento. Ante esta panorámica que tú ves, ¿no? De cómo plantearías estas soluciones para mejorar los escenarios que tenemos ante esta pandemia, ¿qué similitudes encuentras tú entre tu investigación y esos problemas socioeconómicos por el COVID que nos estás mencionando? Claro, mira, a pesar de que estamos atendiendo nosotros, como te reiteraba, otro problema sanitario como es la resistencia bacteriana a los antibióticos, también hay ciertas similitudes respecto al comportamiento humano per se. ¿A qué voy? Eh, Pienso que los seres humanos tienen que tener mucho mayor conciencia social y pensamiento filantrópico. Es decir, cómo una acción equivocada que yo tomo puede afectar, ¿sí? O potenciar problemas que todos los humanos pueden confrontar. Es decir, ¿a qué voy? Por ejemplo, en el caso de la resistencia bacteriana, cuando los humanos se automedican y cuando no obedecen el esquema que el médico prescribe para el antibiótico de tal dosis, tales días, ¿sí? Si los humanos dicen, no, pues ya estoy bien, yo creo que ya no es necesario que me siga tomando, sí, la cápsula, pues, el medicamento. Entonces, este tipo de acciones, ¿sí? Cuando son un evento que se suma en masa, puede generar graves consecuencias como lo estamos viendo sí, en los hospitales con este riesgo sanitario de la resistencia bacteriana. Ahora, por ejemplo, con el COVID, eh, el simple hecho de no estar atendiendo las medidas que los expertos indican para estar conteniendo el evento epidemiológico, ¿no? El no estar lavando adecuadamente mis manos, el no estar, promoviendo, porque yo he visto, bueno, en las noticias creo que muchos, incluso vacacionistas, siguen o estaban arribando a las playas, ¿no? Como que todavía no No asimilan sería que el el 20. problema que el problema está viviéndose, que los datos de morbimortalidad, es decir, de casos y muertes, son alarmantes y que se tiene que adquirir un comportamiento adecuado. Entonces, si la idiosincrasia mexicana, de los mexicanos, no tienen esa conciencia de que yo estoy actuando de una forma que pueda generar
o agravar el problema, pues esto va a ser muy, bueno, va a tener consecuencias muy nefastas, ¿no? A lo que voy es a que yo pienso que dentro de la idiosincrasia mexicana, que yo lo pongo hacia el mundo, la idiosincrasia colectiva es que tenemos que estar promoviendo las medidas adecuadas para que esta pandemia sea atenuada en la mayor medida posible, ¿no? Entonces, sí, si no se tiene ese aspecto filosófico de comportamiento social, eh, pues estamos agravando, estamos promoviendo, sí, que el desastre tal vez tenga pues consecuencias más profundas, ¿no? Ahorita que menciona este asunto de la resistencia bacteriana, Miguel Ángel, es muy curioso, ¿no? Yo levanto la mano porque también soy un caso, ¿no? De estos que ya me siento bien, para que sigo con el antibiótico, aunque mi papá me regaña cada ratito. Pero esto genera, y llego a pensar que el mexicano, pues, tiene resistencia ya a ciertos antibióticos, ¿no? O sea, que incluso, pues, ya no funcionan ahora para unas enfermedades, ¿no? Y Claro. entonces, esto, pues, pensando en lo que en lo que tú mencionas, Miguel Ángel, de no poder entender, de no caer el 20 de lo que plantea en esos términos sociales y económicos el COVID, pues es una consecuencia sumamente fuerte, ¿no? De lo que podemos tener. Y ante esta situación que nos platicas, Miguel Ángel, hay una pregunta de la audiencia que me gustaría hacértela, ¿no? Claro. Dice, doctor Miguel, ¿cree que a partir de este evento surja algún cambio en el sistema de salud en México? Por supuesto, tiene que haberlo. De hecho, no solo en México, a nivel mundial tiene que haber una modificación en las políticas. A lo que voy es, estamos aprendiendo muchísimo de esta pandemia actual. Estamos viendo las áreas de oportunidad, ¿sí? Que deben ser subsanadas, pues, porque si no, imagínense que haya otro patógeno emergente que también nos vuelva a agarrar descuidados, sí, o sea, o sin las medidas para su contención adecuada. Entonces, sí tiene que haber, por supuesto, que modificaciones a las políticas de salud, tiene que haber mucho mayor apuesta hacia la inversión de la investigación biomédica. Eso sería algo muy saludable, sí, por supuesto. En mi opinión, tiene que haberla, por supuesto, claro que sí. Yo creo que acabas de dar un punto muy importante, ¿no? Tiene que haber un salto en la investigación biomédica desde el mismo sistema de salud de nuestro país, ¿no? Como política pública, incluso poder entender la importancia de estos cruces, ¿no? Tan necesarios pues, para, como tú dices, estar blindados o si no blindados, muy preparados, porque agentes patógenos, o sea, me voy a morir, diría mi abuelito, y van a seguir existiendo, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto. En ese sentido, también hay que tener en cuenta que los médicos en México no son tan bien pagados, ¿no? Como lo son en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, sí, esto está enseñándonos bastantes cosas y por supuesto que debe haber modificación en las políticas, ¿no? En el sector salud y no sé, implementar también otras políticas para que atenuar, por ejemplo, como lo decíamos hace ratito, que a la gente que vive del comercio informal, que son los que más están siendo golpeados por este hacinamiento que tenemos para contenerlo, ¿sí? A lo mejor se tendría que atender mejor o promover que la gente pues tenga otra forma de ganarse la vida, ¿no? Aparte del comercio informal, por supuesto, ¿no? Algo por el estilo. Exacto, aquí hay otra cosa, otro punto muy importante, ¿no? Las diferencias regionales, las diferencias entre países, indudablemente nos llevan a pensar que las medidas que se tomen, si bien hay unos estándares internacionales en cuestión de salud, vaya, en salubridad, en términos de política pública tienen que adaptarse, tienen que generarse desde el mismo territorio, ¿no? Claro que Y, sí. y entre esta conclusión que nos regalas, Miguel Ángel, hay otra preguntita que me gustaría Claro. lanzarte. Adelante. Dice, buenas tardes, doctor Miguel. ¿Cree que esta situación de crisis nos ayudará a ser más conscientes para próximas situaciones parecidas? Debe serlo, o sea, estamos aprendiendo de una forma muy drástica. Es decir, el Pero número mala.
de muertes que ha habido, de casos que hay, por supuesto que es una forma en la que estamos viviendo y debemos aprender y adecuar mecanismos de respuesta mucho más rápidos, mucho más específicos. Y es decir, promover también como nosotros, o sea, por ejemplo, yo en lo individual, ¿qué estoy haciendo para contener o poder promover o responder mejor ante otra nueva emergencia sanitaria? Es una pregunta que tendremos que hacernos. Yo sé que la administración de las naciones tienen que adecuar políticas, pero uno mismo también tiene que ser consciente de qué, o en la medida de lo posible, cómo yo puedo colaborar para tratar de atenuar un impacto de epidemias de esta naturaleza, por supuesto. Sí, yo creo que es un gran reto que tenemos como nación, ¿no? O sea, me recuerda esa situación a lo vivido por los terremotos del 85, ¿no? Bueno, Y no, en gran medida no ok, se vio ese aprendizaje, ¿no? Hay un filósofo americano que me gusta cómo define la forma en que es un analfabeta en el siglo XXI, ¿no? Que es, dice, en el siglo XXI el analfabeta es aquel que no aprende, no desaprende y no reprende, ¿no? Creo que con estas claro, situaciones tenemos que darnos a la tarea de poder aprender, aprender y reaprender, ¿no? Estos procesos precisamente como tú dices, ¿no? O sea, todos debemos de recordar nuestras clases de primaria, ¿no? De entorno con el medio, ciencias naturales o sociales, como se haya llamado, donde pues todos estos hábitos que dices que tenemos que tener como sociedad para poder hacer frente, como yo, Victorino, como yo, ciudadano, como yo, persona, puedo hacer frente a esta pandemia o esta situación de emergencia sanitaria, sin que pese sobre mí toda una conferencia de prensa, ¿no? Donde me digan qué tengo que hacer, ¿no? Porque ese es precisamente el aprendizaje que se debe de hacerlo. Creo que ya está Luis adentro nuevamente. No sé si claro. lo ingresamos, pero bueno, un comentario que me parece que te lo tengo que extender dice, en referencia a lo que dices, ¿no? De que esta poca actitud altruista o de empatía que estamos teniendo, dice, exacto, mucha gente todavía no cree o no entiende que es muy importante quedarse en casa y cuidarse como debe ser. Saludos y felicidades, ¿no? Te manda Miguel Ángel Muchas gracias, muchas por eso gracias. que estamos haciendo. Pero finalmente, es este punto muy, muy importante, ¿no? O sea, y y te hago una última pregunta ya para que vayamos cerrando. ¿Cómo piensas que debe ser este avance en la investigación, por ejemplo, que estás haciendo y que ahorita pues lo reenfocas o lo orientas a la cuestión del COVID, con el avance en esas políticas públicas y en esta actitud ciudadana que señalas, ¿no? ¿Cómo piensas cómo piensas, o más bien, cuál sería este punto de encuentro, cruce, donde puedes decir, si aquí nos cruzamos, vamos bien, ¿no? Ya, sí, bueno, esta pregunta tiene una connotación muy, muy amplia. Eh, yo pienso que es muy importante que las naciones, o sea, por ejemplo, en el caso de México, sepa muy bien qué patógenos existen y de qué están muriendo o de qué están enfermándose los mexicanos como tal. Al hacer esto, aquellos patógenos o aquellas enfermedades que más están cobrando vidas son las que por supuesto se tienen que atender de manera inmediata, en el sentido de entender bien los mecanismos moleculares de cómo se genera la enfermedad, en la medida de también estar trabajando sobre las posibles vacunas o posibles terapias para estar subsanando estos problemas. Por ejemplo, en el caso cuando hablan de la vacuna del coronavirus, que la están apresurando, una vacuna lleva un tiempo considerable, no es cualquier cosa hacer una vacuna.
Las vacunas que nosotros hemos gozado ya de una protección, que están en nuestro esquema de vacunación, incluso para desarrollarlas han tardado unos 20 años. Es decir, se desarrolla una vacuna y se mide a través de un tiempo considerable la bioseguridad, pues, de que no voy a tener algún efecto, alguna consecuencia a largo tiempo, algunos problemas que no sean, o que no se puedan vislumbrar de manera inmediata. Entonces, es decir, no hay que esperar a que lleguen las emergencias, ¿sí? Por patógenos emergentes. Y la investigación es una apuesta que deben hacer las naciones y que debe estarse llevando de una forma constante para poder generar respuestas mucho más rápidas y contundentes ante los patógenos emergentes. Y no que se viva un caos, que no se, que en lo que se adecuan las políticas, el tiempo, en esos tiempos, pues se están cobrando pues más casos, más muertes, y digo, si se llevara de una forma constante un monitoreo, una investigación adecuada, yo pienso que sería mucho mejor para una respuesta más eficaz, ¿no? Ya está otra vez nuevamente Luis aquí con nosotros. Luis, de nuevo, bienvenido. Hola, gracias de nuevo. Te cedo la palabra. Por ahí hay una pregunta. Mira, yo tengo una pregunta que parte ya más o menos la has tocado, pero en esta parte es como evidente, ¿no? Que las políticas deben de ser cambiadas, deben ser adaptadas ante esta situación en todos los niveles. Pero Claro. según tu experiencia, a nivel académico, ¿cómo está nuestro país? O sea, a nivel académico real, pues, en el sentido de cómo lo vives tú, cómo tus colegas, las personas, cómo está en ese sentido. Bueno, mira, la mitad de mi tiempo la dedico a la docencia, la mitad de mi tiempo la dedico a la investigación. Entonces, por ejemplo, las materias que yo estoy impartiendo, trato de representar en la mayoría de lo que me es posible de mis temas a tocar en la clase, cómo se atiende la situación actual. Entonces, cuando los chicos son conscientes a nivel académico de la información adecuada o de cómo podemos estar generando protocolos para estar respondiendo mejor, esto es a nivel académico, nosotros podemos dar o potenciar muchísimo, ¿sí? Que los chicos hagan conciencia de lo que estamos viviendo y tal vez ellos, cuando les toque vivir alguna situación similar, puedan generar unas respuestas pues adecuadas, ¿no? Es como lo estábamos mencionando anteriormente, esta crisis sanitaria nos está enseñando muchísimo y nosotros debemos, sí, de una forma muy sabia, transmitir el conocimiento eh, para poder concientizar a los estudiantes de cómo es que se debe responder ante una emergencia de esta naturaleza. Entonces, la academia es muy importante, por supuesto, y más aquellos académicos que van a orientar a gente en las áreas médico-biológicas. Bueno, entonces aquí se cobra un peso mayoritario respecto a este efecto académico y de cómo tomar el panorama mundial como un ejemplo para implementar ejercicios en clase y poder dar una mayor instrucción, pues, pues sí, a nivel académico, por supuesto. Es muy importante. Perfecto. Pues Bueno, Luis, no sé si quieras lanzar una pregunta. Yo lancé la que tenías acá sobre la que habías preparado. No sé si quieres comentar algo con Miguel Ángel sobre todo esto, ¿no? Pues sí, creo que es interesante cómo todas las situaciones que están pasando en el país, como estuve leyendo aquí las preguntas de los que empezaron a mandar, de cómo es que existen todavía las personas que siguen saliendo, ¿no? No sé en este limbo que estuve desaparecido si contestaron parte de esa pregunta, pero a mí se me hace muy interesante cómo yo ahorita que me encuentro en la ciudad de Oaxaca y he visitado como ciertas áreas para
pues, abastecerte y todo esto. Sigue funcionando la ciudad a un nivel en ciertas áreas prácticamente al 100% y otras se van poco a poco guardando. A mí en lo que me interesa o lo que he estado observando es como la psique o la parte de la psicología de la gente, ¿no? De cómo platican, cómo a pesar de que saben, conocen, observan, leen noticias y llegan a tener todas estas alternativas, no siguen ninguna de ellas, ¿no? Para ellos es como decir, bueno, pues que me dé y no pasa absolutamente nada, ya si me pasa lo que me tiene que pasar, pues ya. Entonces esa parte creo que a diferencia de otros países, creo que a mí se me hace como muy, muy interesante y me gustaría preguntarle al doctor, a pesar de todo lo que he estado leyendo y todo, creo que él también ha checado bastante. A mí me han llegado a preguntar personas, ya sabes, familiares y todo, de que si te contagias, creas alguna inmunidad o alguna resistencia sobre el tema del nuevo contagio y todo eso. No sé si en su rama, en su área, pues tengan acceso más fácil a ciertas análisis, archivos o platicando con colegas, cómo están viendo esa parte, porque pues la gente que me ha preguntado me dice que no hay ningún problema, que le dé, que cree sus anticuerpos y que ya, ¿no? Si se recupera bien, si no, pues también, pero que yo sepa, creo que había esta parte de que se volvían a contagiar y ese es el problema también de este virus, ¿no? No es como otros que existieron antes. Claro. Bueno, qué comentario tan interesante, Luis. De hecho, mira, es cierto. Si yo tuve un contacto con un patógeno y mi sistema inmunológico fue capaz de resolver el problema, por supuesto que queda una memoria. Sí, hay una memoria inmunológica. Si el mismo bicharrajo, si el mismo virus, te lo llegaras a encontrar en el camino, pues tu inmunidad, tus anticuerpos de tus células de memoria pueden ayudarte bastante. Aquí el problema es que los virus tienen una alta tasa de mutación. Entonces, si ellos cambian un poquito su genoma y las estructuras que ellos utilizan, por ejemplo, para generar infección, ya son un poco novedosas, ¿sí? Tal vez ahí el sistema inmunológico, a pesar de que ya reconocía la versión anterior del virus, ya no pudiera estar siendo tan eficaz. Es cierto a medias, por supuesto que tenemos nosotros una memoria inmunológica que puede estar, sí, que nos ayuda de hecho ante contactos subsecuentes con la misma entidad, pero los cambios que hay en los patógenos generan que ellos generen nuevas estrategias para causar infección y enfermedad. Entonces, por supuesto que esto cómo lo podemos ir siguiendo a través del tiempo, pues haciendo investigación, viendo, estudiando a los patógenos, entendiéndolos mejor, para que sí se pueda ofrecer tal vez una alternativa terapéutica, una vacuna adecuada. Pero sí es cierto, el sistema inmunológico genera una memoria ante infecciones que nosotros estamos viviendo, ¿sí?, en nuestro entorno. Ok, entonces sí hay cierta relación en que depende de ciertas situaciones puede llegar a generarse una leve resistencia, pero entonces no es 100% seguro de que porque me dio y ya me vuelvo a estar con algún paciente o esto, me va a pasar, no me va a volver a pasar, ¿no? Es correcto, no hay una garantía de ello, por supuesto. Claro que sí. Muy importante, ¿no? Esta cuestión de mitos y desmitificar precisamente esta fascinación que tiene el mexicano por quedarse mística alrededor de los problemas, ¿no? O sea, y precisamente eso, o sea, si me da, me voy a hacer inmune y ya no me volverá a dar. No, pues nada que ver, ¿no? O sea, y es el parte del
Bueno, del acervo cultural del mexicano, ¿no? Que tiene a generar, ¿no? Sí, claro. Sí, es algo curioso que los mexicanos creen mucho más a veces en los mitos que en la información, pues, de una fuente fidedigna, ¿no? De una fuente de expertos, de una fuente formal. Yo, donde la gente quiera, o sea, no cree que haya, pues, esta pandemia. Dicen que es un invento, pues, de los gobiernos, pues, pero entonces es curioso saber digo, que en ese sentido que hay gente que ni siquiera cree que estemos viviendo este problema sanitario, ¿no? Es increíble. Sí, además también creo que una de las partes, y no me dejarás mentir también, ¿no? Yo tengo familiares eh, que pues están muy metidos en la parte médica, y igual ellos así como que hay unos que dicen que sí, que lo ven como muy preocupante y que la gente debe de informarse más, quedarse más en sus casas, desarrollar ciertas costumbres también sanitarias, pero también hay otros que dicen así como de que pues que debe de haber nuevas formas, ¿no? De cómo enfrentar esta situación, porque al fin y al cabo pues no te puedes quedar todo el tiempo en tu casa, ¿no? ¿No? Va a llegar un punto donde pase abril, mayo, tomando en cuenta lo que dijo el secretario y bueno, todas estas partes que más o menos se va a pasar. Aquí en Oaxaca, pues las partes culturales, como ustedes ya sabrán, la parte de la Guelaguetza ya está prácticamente cancelada. Estamos hablando de que hasta agosto está cancelado todo pronóstico ¿no? Entonces, yo la verdad, lo que veo sí es un gran problema, ¿no? En ese sentido del mexicano, en el parte de que, pues, tiene que salir a trabajar para poder llegar a tener alimento, ¿no? Y en esa parte, creo que una de dos, o nos sale bien esa jugada y se llega a controlar ciertas maneras, o se sale de control todo esto, ¿no? No sé tú cómo lo veas, que te digo, tú tienes este ojo clínico en ese sentido, y cómo tú ves a la gente que pues realmente no puede, que tú sabes que no se puede quedar en su casa, pero a pesar sale y no se toma como los riesgos. Hace rato estaba viendo un video también de la parte de los cubrebocas, de que la gente unos están a favor, otros en contra, pero ya hay negocios que se dedican a vender cubrebocas de tela y esos prácticamente no sirven de nada. Entonces tienen que ser de uso médico, y ese también esa es otra, ¿no? La vez pasada estaba platicando un poco con Iván de esta y con Hugo, que esta parte de cómo Asia tiene esta cultura de comprar cada vez que se enferman, cada vez que llegan a tener ciertos síntomas o se sienten débiles, compran ciertos cubrebocas y ellos los adornan, les ponen figuras de cualquier cosa, pero siempre están cuidados de esa manera. Por lo mismo, el mercado, las bodegas tienen stock, mientras que nosotros no tenemos ningún stock de eso. Entonces también siento que esta parte de que no compren cubrebocas, de que no compren esto, es precisamente para evitar que la gente haga estas compras de pánico y se compren 50 cajas de cubrebocas que nunca los van a ocupar, que eso es también algo que creo que se está viendo en la parte social, en la parte psicológica. Creo que va a tener como mucho auge eso, de cómo el ser humano, pues hay una enfermedad y algunos reaccionan de tal manera muy, muy extrema y pues afecta prácticamente a todos los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa parte de la gente? O sea, ¿tú qué podrías llegar a decirles, aparte de estas situaciones? Si de todos modos van a salir, ¿qué nos espera? O sea, ¿qué nos espera por esta gente que de todos modos va a salir a trabajar, va a salir a seguir en el campo, ¿no? Porque pues es importante la parte
de que todos nos guardemos, pero sigue la madre naturaleza sigue creciendo y sigue generando los productos que vamos a consumir en los próximos meses. Entonces, no sé tú cómo lo veas. Es correcto, estimado Luis. De hecho, lo comentábamos hace ratito, la conciencia social, ¿no? Esa falta de un pensamiento filantrópico por parte de los humanos. Cuando se entra en una crisis parece que sale lo peor del comportamiento humano a veces, ¿no? Esas compras de pánico que al estarlas generando, pues estamos impactando a gente que no tiene las mismas condiciones sociales, ¿no? Económicas que yo, por ejemplo. Entonces, si no se tiene un pensamiento adecuado, si no se hace un raciocinio del comportamiento ante estas emergencias, por supuesto que estamos dando un aspecto muy negativo y podemos estar empeorando pues la problemática. Yo estoy consciente de que hay gente que tiene que salir a buscar el pan de cada día. Eso es un llamado pues a la administración de las naciones, que promover lo menos posible que la gente viva de comercio informal, ¿no? Que se pueda tener una forma en la cual las personas, pues, no tengan tanta necesidad de estar generando este tipo de actividades para pues, ganarse el pan de cada día. En México hay demasiado comercio informal y por supuesto que hay demasiada gente que no le queda de otra más que salir a trabajar, ¿no? Pero la gente que tiene las condiciones de quedarse en casa y sale de cualquier forma, entonces lo que desconocen es que tal vez un contagiado pueda generar un crecimiento exponencial de la gente que se sigue contagiando subsecuentemente. Sí, estamos aprendiendo. Sí, es otra lección que nos da, como dices, la madre naturaleza con los patógenos emergentes. Debemos, sí, de pensar en lo individual, cómo puedo colaborar a que no se genere o no se agrave el problema como tal. Entonces, el estar consciente de todo ello, no solo de cuidarme a mí mismo, cuidar a mi familia de manera inmediata, sino a mi comunidad en general, eso podría tener unas grandes proezas para responder mucho mejor. Pero bueno, eso es otro llamado de atención para hacer conciencia, como lo comentas, Luis, por supuesto, que debemos de cambiar esa idiosincrasia, que tenemos que estar más conscientes y más unidos como especie que somos para enfrentar como sociedad y responder mucho mejor, ¿no? Por supuesto que sí. Pues bueno, perfecto. Creo que fue una charla muy enriquecedora, ¿no, Luis? No, Miguel. La verdad que Claro, maravilloso. tocan puntos indiscutibles, o sea, no hay manera de no estar de acuerdo y no poder pensar en ellos. Y creo que parte de este proyecto que lanzamos, que estamos trabajando juntos, pues nos va a permitir, como tú dices, Miguel, aprender, ¿no? Y generar nuevas formas, nuevos procesos que sin duda van a revolucionar parte de la práctica artística, de la práctica científica, por lo vamos a poner así como nos gusta decirlo en el MUI, esta antidisciplina, ¿no? Que queremos seguir, ¿no? De estos cruces que encuentren nuevas soluciones. Pues muchísimas gracias a ambos. La intención era que Luis y tú nada más estuvieran acá, pero bueno, como platicábamos, ¿no? Es parte de estarnos adaptando a la nueva era digital. A la nueva era, efectivamente. Así es, que ya llegó ahora sí para quedarse, por lo que veo. Y la fragilidad que tiene también, ¿no? Esa parte de lo que yo les estaba comentando, que aquí con una tormenta eléctrica, que bueno, creo que ya se fue, prácticamente fue el problema de mi internet, que tuve 3, 4 celulares acá, y esa saturación que también estamos viviendo en la Ciudad de México y en toda la parte del territorio mexicano. No sé si a ustedes les ha ocurrido con el internet, como en horas pico, que se ve que todo el mundo se conecta, puede llegar a haber un colapso, ¿no? Así es. Claro. Esa es la próxima emergencia, yo creo que vamos a tener que solucionar, ¿no? Cómo mantener la comunicación online sin que pasen estas cuestiones, ¿no?
Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Espérennos el próximo viernes. Esto se está poniendo cada vez más bueno y pues vamos avanzando, ¿no? Que tengan muy buenas noches, Miguel, Luis, y a todos los seguidores que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente transmisión. Un gusto. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.